Hola a todos, mucho gusto, mi nombre es Sonia Bonar, soy contadora pública de la Universidad de La Salle, tengo 18 años de experiencia en el área contable y 4 años llevo como contadora independiente, colaborándole a muchas empresas del sector manufacturero, de servicios y bueno, otras más. Le quiero agradecer al Club Sigo por la invitación nuevamente para poder compartir con ustedes una charla muy especial, muy chévere, muy bonita, enfocada a los trabajadores independientes, que muchos de los que escuchamos estas charlas somos trabajadores independientes o freelance. Y bueno, me encanta porque últimamente me he enfocado mucho en el tema. Entonces, bueno, esta es una de mis pasiones, poderles ayudar a los trabajadores independientes a conocer un poco más de cómo sobrellevar este modelo laboral. Entonces, bueno, ¿cómo se llama la charla? Es cómo liquidar la seguridad social de un trabajador independiente con el nuevo esquema de presunción de costos. Esta es una nueva normatividad que salió en el mes de febrero. Entonces, bienvenidos. Espero que les sirva muchísimo esta charla y bueno, cualquier duda, aquí estamos. Vamos a comenzar con qué es un trabajador independiente. Pues su propia palabra lo dice, es un trabajador que no depende de una sola persona, sino que puede tener varias fuentes de ingreso, puede trabajar con varias personas o varias empresas. Un trabajador independiente se divide en dos: un trabajador que trabaja por cuenta propia, como los comerciantes, y un trabajador que trabaja con contratos de prestación de servicios. Puede tener varios contratos de prestación de servicios o muy ocasionalmente trabajar con alguien y sin tener este tipo de contratos. Vamos a hablar de quiénes pagan la seguridad social como independientes. Eso lo vemos en la ley 1955 del año 2019, en su artículo 242. Lo pagan todas las personas naturales que trabajen como independientes, ya sea por cuenta propia o sea como con contrato de prestación de servicios. Entonces, prácticamente, pues todos los que trabajamos en esta modalidad tenemos que pagar nosotros mismos nuestra seguridad social. ¿Cómo se cotiza la seguridad social en Colombia? Nosotros lo dividimos en dos, o esta nueva reglamentación lo divide en dos, en las personas que trabajan con contrato de prestación de servicios y las que trabajan por cuenta propia. ¿Cómo lo vamos a mirar o cómo vamos a definir cuánto es mi IBC, por el cual es la base de cotización, para yo poder calcular mi seguridad social? Entonces tengo un ingreso, como tengo un contrato de prestación de servicios, tengo que revisar que ese contrato de prestación de servicios no me supere mi salario mínimo, un salario mínimo. Si este contrato de prestación de servicios supera el salario mínimo, tengo que pagar sobre ese valor del ingreso. Si es un valor muy superior, ¿qué hago? Lo multiplico por el 40% y ese resultado es el IBC sobre el cual voy a aportar salud, pensión, riesgos laborales y bueno, si el monto me llega a dar base para el fondo de solidaridad, tengo que aportar a este, y si quiero aportar a la caja de compensación familiar, también lo tengo que tener en cuenta sobre este IBC. No puedo pagar sobre menos del salario mínimo. Entonces, ¿qué pasa con las personas que ganan menos de un salario mínimo? No están obligadas a aportar. ¿Y qué deben hacer en ese caso? Deben afiliarse al sistema de salud subsidiario.
Ahora vamos a hablar del contrato sin prestación de servicios. Aquí, ¿cómo lo vamos a definir? Lo vamos a definir nuevamente con el valor mensual del ingreso menos los costos y deducciones derivados de la actividad multiplicado por el 40% y ese resultado me da el IBC. Vamos a hablar más adelante sobre la presunción de estos costos y deducciones derivados de la actividad, porque dependiendo de la actividad nos dan una tarifa la cual nosotros podemos descontar. Entonces esto me parece súper chévere porque esto no lo teníamos nosotros los trabajadores independientes y me parece una ley que salió muy bonita, pues porque de todas maneras nosotros sí tenemos deducciones, muchas veces nosotros tenemos que contratar diferentes personas para que nos apoyen en nuestro rol, en nuestra misión y bueno, pues esos costos y gastos no estaban tenidos en cuenta anteriormente, pero pues ya lo podemos deducir de esta manera. Después vamos a ir a mirar cómo se haría. La resolución que estoy hablando de los costos y deducciones, la presunción de estos costos y deducciones, la podemos ver en la 209, esa nuevecita de este año, del 12 de febrero del 2020. ¿Y qué trata esta resolución? Es el esquema de presunción de costos para los trabajadores independientes por cuenta propia y trabajadores independientes con contratos diferentes a la prestación de servicios profesionales, acá era, conforme a la actividad económica. Entonces, todo esto, esta resolución sale conforme a la actividad económica que estemos prestando el servicio. Entonces vamos a revisar el cuadro que nos ofrece esta resolución 209 acerca de la presunción de costos. Aquí les aclaro algo, esto tiene que ser antes del IVA. Entonces aquí lo dividen por la sección del SIU y esto está por las letras alfabéticamente. Entonces pues aquí les coloco algo porque aquí los contratos que tengan prestación de servicios no se pueden deducir nada de estos costos. Esto nada más va para los contratos que no tengan prestación de servicios. Entonces, por eso aquí este es un anexo adicional que yo le puse. Ese contrato de prestación de servicios es 0%. No te puedes deducir nada si tienes un contrato de prestación de servicios. Pero si no lo tienes, es algo ocasional que lo haces con una empresa, lo puedes realizar. Entonces aquí están cada una de las actividades y el porcentaje que te puedes descontar de esos ingresos. Entonces aquí vemos la agricultura, te puedes descontar si es a nivel de la actividad agrícola, te puedes descontar el 73.90. Digamos, pues para contadores está ya la actividad de servicios administrativos y apoyo, ahí sería el 64.20. Y así en las diferentes actividades inmobiliarias, actividades profesionales, perdóname, aquí irían el tema de los contadores y todos los profesionales, y 61.90%. Ya entrando a cuáles son los aportes que nosotros debemos realizar como trabajadores independientes, estamos hablando de la salud, que debemos aportar el 12.5, que es obligatorio, la pensión, que se trata del 16%, que también es obligatorio, la caja de compensación familiar, que esa es opcional y es el 4%, el ARL, que este está diferenciado por riesgos, entonces va desde la 1, 2, 3, 4 y 5, entre la más baja y la más alta, entre el riesgo más bajo y el riesgo más alto. Del riesgo 1 al riesgo 3 se debe pagar de manera obligatoria si se
cuenta con un contrato de prestación de servicios. Pero si no, no es obligatorio. Pero hay una diferencia entre estos y el 4 y el 5, porque el 4 y el 5, se tenga o no se tenga un contrato de prestación de servicios, siempre se tiene que cancelar el ARL. Es obligatorio. Y adicional a esto, este valor lo debe cancelar el contratante. Y el Fondo de Solidaridad Pensional, que ese monto se cancela si supera los 4 salarios mínimos legales vigentes. Y eso también va por porcentaje, dependiendo un rango, va por rango, dependiendo de cuánto sea el salario, el ingreso base de cotización que les da. Aquí seguimos hablando sobre el Fondo de Solidaridad Pensional. Como les indicaba, superior a 4 salarios mínimos. Digamos, si nos da 4 salarios mínimos, tenemos que pagar el 1% adicional a esto, de 4 a 16, el 1.20, de 16 a 17, el 1.40, de 17 a 18 salarios mínimos legales vigentes, el 1.60, de 18 a 19 el 1.80 y de 19 a 20 el 2%. Y esto pues es el salario dado en pesos. ¿Qué pasa si no decides tomar la presunción de estos costos y deducciones que nos habla la ley 209 del año 2020? Lo puedes hacer, puedes deducir costos y deducciones dependiendo de la actividad que generes, que tenga relación de causalidad. Y esto lo puedes revisar en el artículo 107 del Estatuto Tributario. Entonces, si tienes costos y gastos que tengan relación de causalidad con el ingreso, entonces esos pueden ser los costos que te vas a deducir. Si no quieres tomar el tema de presunción de costos y deducciones que nos dan en la ley 209. La fecha de pago de los aportes, esta fecha cambió en el año 2015 y nos dice el decreto que debemos pagar mes vencido. Entonces, bueno, a través de la planilla, la fila, y dependiendo de los ingresos percibidos del mes anterior es lo que vamos a cancelar. Ya viendo cómo se realiza el cálculo del IBC, entonces pues dependiendo del valor que nos genere el IBC es que nosotros vamos a hacer el pago de nuestra seguridad social. Estas son las fechas que nos dan, depende del día hábil y los 2 últimos dígitos del NIF. Supongamos mis 2 últimos dígitos de mi cédula terminan 85, yo cancelo los primeros 14 días hábiles del mes. Ya si uno se pasa de ahí, entonces ya es cuando empieza a generar intereses el pago de la seguridad social. Excepcional, los costos y deducciones no podrán exceder los valores incluidos en la declaración de renta. Entonces, estos valores los tenemos que tener muy presentes para el momento de nosotros poder hacer nuestra declaración de renta. Esos valores no pueden exceder eso. Y para el tema de fiscalización, cuando de pronto tengamos algún inconveniente con la UGPP, entonces ellos van a revisar es el tema del coeficiente que vimos, los porcentajes. Y también lo van a tomar sobre la última declaración de renta y van a mirar la actividad principal. Entonces, dependiendo de la actividad principal que nosotros hayamos declarado en nuestra declaración de renta, ahí miran cuál es el coeficiente y revisan si lo que hemos pagado está de una manera adecuada.
Bueno, ya como vimos un poco la norma de cómo están los trabajadores independientes en cuanto al tema de pago de seguridad. Bueno, ya como vimos un poco la norma de cómo están los trabajadores independientes en cuanto al tema de pago de seguridad social, les quiero compartir un poco y que lo veamos un poco de manera más práctica. Entonces, bueno, vamos a hacer un resumen de lo que vimos anteriormente con base pues a un liquidador de seguridad social que preparamos desde la compañía. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Primeramente tenemos que suministrar la información de la persona, pues si yo estoy calculando mi seguridad social o por casualidad le estoy calculando la seguridad social a alguno de mis proveedores. Entonces, primero, pues toca saber si la persona, si yo estoy aportando a seguridad social, a caja de compensación familiar o no. Este aporte es de manera opcional. O sea, el aporte a la caja de compensación familiar no es un aporte obligatorio. Pues bueno, tenemos que tener definido ese concepto. Tenemos que definir si se tiene o no se tiene contrato por prestación de servicios. ¿Por qué? Porque esto me afecta tanto mis riesgos laborales como también la deducción pues para el cálculo de mi IBC. Adicional a eso, tengo que saber en dónde está categorizada mi actividad. Entonces, el riesgo uno están todas las labores financieras, trabajos de oficina, administrativos, centros educativos y restaurantes. Los que estén dentro de estas actividades son en el ARL, en la aseguradora de riesgos laborales, el riesgo uno. El riesgo 2 son algunos procesos manufactureros como la fabricación de tapetes, tejidos, confecciones y flores artificiales, almacenes por departamentos y algunas labores agrícolas. Entonces aquí van en el riesgo 2. Este riesgo 2 tiene otro porcentaje. El riesgo va aumentando. Entonces, en el riesgo 3 están algunos procesos manufactureros como la fabricación de agujas, alcoholes y artículos de cuero. Hasta acá llegan los tres primeros riesgos que son opcionales si no se tiene contrato de prestación de servicios. ¿Por qué? Porque de todas maneras tú puedes prestar diferentes servicios, pero lo que es el riesgo 4 y el riesgo 5, tengas o no tengas contrato de prestación de servicios, siempre va a ser obligatorio. ¿Qué es el riesgo 4? Procesos manufactureros como fabricación de aceites, cervezas, vidrios, procesos de galvanización, transporte, servicios de vigilancia privada. Y el riesgo 5 están las areneras, manejo de asbesto, bomberos, manejo de explosivos, construcción y explotación petrolera. El riesgo 4 y el riesgo 5 tienen una particularidad y es que deben ser pagados por quien los contrate. Listo. Tenemos que saber cuántos son mis ingresos mensuales netos, o sea, lo que yo genero al mes. No sé si son, no sé, 100 millones, es aquí un valor muy alto, pero es para que podamos mirar cómo varía dependiendo de la deducción. Y tenemos que elegir qué actividad económica tenemos. Entonces, las actividades que vimos anteriormente para las deducciones, los costos y deducciones están la agricultura, explotación de minas, industrias manufactureras, construcción, comercio al por mayor y al por menor, transporte y almacenamiento, alojamiento y servicio de comida, información y comunicaciones, actividades financieras y seguros, actividades inmobiliarias, actividades profesionales, científicas y técnicas,
actividades de servicios administrativos, educación, actividades de atención de la salud humana, actividades artísticas, de entretenimiento, otras actividades de servicios, demás actividades económicas y los rentistas de capital. No incluyen dividendos ni participaciones. Y eso lo podemos hallar en la resolución 209 del año 2020, la que salió, la que hablamos anteriormente, que salió el 12 de febrero del presente año. Aquí vamos a elegir uno, entonces, bueno, los costos asociados es el 70%. Y entonces ya en el tema de liquidar mi seguridad social, entonces, bueno, tenemos los 100 millones de pesos mensuales, le restamos mis deducciones, como lo vimos anteriormente, eran 70%, entonces le puedo restar 70 millones de pesos. El ingreso líquido me quedaría 30 millones. A esos 30 millones le calculo el 40%, entonces mi IBC serían 12 millones de pesos. Sobre esos 12 millones de pesos es que yo aporto a salud, pensión, caja de compensación, porque le dije que sí estaba aportando a caja de compensación, al ARL y al Fondo de Solidaridad Pensional, el 1% en este caso. Como lo vimos anteriormente, el Fondo de Solidaridad también depende de cuántos salarios mínimos legales vigentes esté aportando. ¿Después de qué? Teniendo en cuenta el IBC. Todo esto se calcula teniendo en cuenta el IBC. Entonces, el aporte a la salud es el 12.5%, el aporte a la pensión el 16%, el aporte a la caja de compensación el 4%. En este caso, elegimos de ARL el riesgo 5 y el riesgo 5 es el 6.96%, que es el riesgo más alto. Y el Fondo de Solidaridad el 1%. ¿Qué quiere decir? Que mi ingreso base de cotización, los 12 millones de pesos, estoy aportando a la seguridad social 4.855.200. ¿Qué pasa cuando yo tengo un ingreso mensual de 5 millones? Él me lo va a calcular sobre el mínimo. ¿Por qué? Teniendo en cuenta que no tengo contrato de prestación de servicios y que puedo hacerme una deducción de mi presunción de costos del 70%. Entonces, si sacamos el 70% a esos 5 millones, son 3.500.000, mi ingreso líquido son 1.500.000, a eso le aplico el 40%, me quedarían 600.000 pesos. Este valor es menos del mínimo y yo no puedo pagar seguridad social por un valor inferior al mínimo. Entonces, tengo que calcular sobre mi seguridad social, sobre un IPC basado en el mínimo. Entonces, aquí tendría que pagar 346.381. Como les digo, teniendo en cuenta que la ARL es del el grado 5. ¿Qué pasa si yo no tengo contrato de prestación de servicios y no tengo un riesgo tan alto, sino soy de un riesgo 1 en ARL? Entonces, no tengo que pagar ARL y entonces tampoco, bueno, ahí ya se calcularía sobre el aporte a pensión, salud y la caja de compensación familiar. No estoy obligado a pagar ARL. Tampoco tengo caja de compensación, entonces tendría que pagar nada más el aporte a salud y el aporte a la pensión. Entonces aquí serían 250.174. Entonces, bueno, pues este es el tema de liquidación de seguridad social, trabajadores independientes.
teniendo como base la nueva resolución 209 que salió este año, donde nos dejan hacer un descuento por presunción de costos. Aquí me hizo falta algo porque estamos diciéndole que no tiene contrato de prestación de servicios, que tiene contrato de prestación de servicios, no. Entonces por eso me hace el descuento. Pero si yo tengo contrato de prestación de servicios, ahí es cuando no puedo hacerme el descuento. ¿Ven? Yo no puedo hacerme el descuento en la deducción de presunción de costos. Entonces a esos 5 millones le calculo el 40%. Y ahí ya tendría que cancelar 580,440 de seguridad social. ¿Listo? Entonces, bueno, espero que les haya quedado clara esta información. Es algo muy bueno, muy bueno, muy bueno para todos los trabajadores independientes que no tienen contrato de prestación de que no tienen contrato de prestación de servicios. Los que tienen contrato de prestación de servicios, continuamos de la misma manera. No podemos hacer la deducción de presunción de costos y gastos, sino lo tenemos que hacer sobre el ingreso base de cotización, teniendo en cuenta el 40%. Bueno, y ya para terminar, quiero agradecer a cada uno de ustedes haber escuchado esta charla, que gracias al Club Sigo nos brinda estos espacios para estarnos actualizando constantemente en información que nos va a servir de manera personal y profesional para brindar mejores asesorías. Cualquier información adicional que ustedes requieran, estos son mis datos, esta es mi información. Como les comentaba en un inicio, y en este momento estoy apasionada por el tema de trabajadores independientes y freelance, apoyando mucho este grupo adicional a las empresas, a las pequeñas empresas que desafortunadamente no cuentan con la opción de tener varios trabajadores por nómina, pero sí, nosotros como trabajadores independientes podemos apoyar a cada una de estas empresas. Entonces, bueno, el que esté interesado, pues también estamos a la orden en chexi.com. Nos pueden encontrar en la página web. Estamos así, se pueden registrar. Estamos en Instagram y en Facebook. Muchísimas gracias por la atención y que estén muy bien. En una próxima charla nos encontraremos. Bye.